Buenos días y bienvenidos a esta sesión patrocinada por la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y la Fundación Cañada Blanc sobre un tema que nos parece fundamental. Es una mesa redonda cuyo título lleva La salud respiratoria más allá del tabaco. Recuerden que hoy, 31 de mayo, es oficialmente el Día del Tabaco. En el Día Mundial del Tabaco queremos no solo centrarnos en los efectos nocivos y letales del consumo del mismo, sino que pretendemos también hablar, discutir y concienciarnos de los efectos de la exposición a la contaminación generada en las ciudades y en nuestro hábitat. La presencia de partículas tóxicas en el aire de las ciudades es actualmente el factor de riesgo más importante para la salud. E informes como el de la Agencia Europea del Medio Ambiente de 2015 estiman que la polución del aire es causante de 450.000 muertes prematuras. La presente jornada científica reúne a personal sanitario e investigadores en el ámbito de la biomedicina y de la ciencia ambiental para discutir sobre los retos a los que se enfrenta el personal sanitario ante la creciente contaminación en las ciudades del futuro sobre todo, centrándonos en posibles acciones preventivas y discutiendo posibles proyectos medioambientales que nos puedan proteger de esta amenaza invisible. Bienvenidos a todos y yo a continuación le paso la palabra a la moderadora de esta sesión, la doctora Elena Ortiz Zapater, profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina y Odontología de nuestra universidad. Elena, la palabra es tuya. Muchas gracias, doña Carmen, y bienvenidos a todos y a todas. Yo tengo el micrófono, gracias, doña Carmen. Y pues sí, tal y como nos ha explicado doña Carmen, hoy que es el 31 de mayo y que es el Día contra el Tabaco, queremos hablar sí, de los efectos nocivos del humo del tabaco y también de todas otras sustancias tóxicas que respiramos en nuestro día a día. Quería empezar este acto agradeciendo pues a doña Carmen y a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana por darnos la oportunidad de hablar de estos temas, de hacer esta mesa redonda hoy aquí en el marco de la Academia, en la Facultad de Medicina. Y también quería agradecer al doctor Juan Viña, que es secretario de la Academia de Medicina, por su impulso con esta idea desde el día 1. Ha sido un apoyo incondicional, tanto desde la Academia como también desde la Fundación Cañada Blanc, que también nos ha ayudado desde el principio a organizar esta mesa redonda. Y por ello también me gustaría agradecer a la directora de la Academia, Paula Sánchez, y a todo su equipo por su entusiasmo y por su gran efectividad montando este tipo de eventos. Y, por supuesto, quiero agradecer a los invitados que tenemos hoy aquí en esta mesa redonda. Tengo aquí a mi izquierda al doctor Jaime Signes Costa, que es jefe de neumología del Hospital Clínico y también investigador y coordinador del Grupo de Investigación en Enfermedades Respiratorias del INCLIVA, y somos colaboradores habituales en temas de salud respiratoria. Y, por supuesto, también al doctor Edgar Lorenzo, del Instituto Ítaca, del Politécnico de aquí de Valencia, y también al doctor Xavier Querol, que es profesor de investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. Una vez presentado a nuestros invitados, bueno, quería compartir que nos planteamos mucho cómo organizar bien esta mesa redonda para fomentar este diálogo entre todos, y bueno, al final decidimos que era importante sentar base y que bueno, todos y nuestros futuros oyentes, después de ver este vídeo,
supieran quién eran nuestros invitados a esta mesa redonda. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada uno de nuestros invitados nos va a dar una pequeña presentación, una pequeña charla sobre estos temas de salud respiratoria, cómo se trata a un nivel hospitalario, como en sus centros de investigación. Vamos a empezar pues con estas presentaciones y después esperamos que generemos entre todos este debate para esta mesa redonda. Así que, sin más dilación, voy a darte la palabra a ti, Jaime, doctor Signes Costa. Pues te damos la palabra. Muchas gracias. Muy bien. En primer lugar, excelentísima señora presidenta de la Real Academia, querida y recordada profesora Carmen Leal, ilustrísimo señor secretario, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Nada, voy a intentar un poco, como estamos esta es mi declaración de conflictos, como estamos en una institución de varios siglos de historia, voy a hablar un poco sobre lo que ha representado el tabaco, un poco de historia, otros humos que hemos respirado y si sirve de algo desde el punto de vista respiratorio el control del aire. En fin, el primer trabajo que se publica en 1953 respecto a lo que provocaba el humo del tabaco y su relación con el cáncer de pulmón. Estos se juntaron un matemático y un médico epidemiólogo y bueno, se dieron cuenta de una cosa, que llevaban como unos 20 o 30 años que estaba aumentando el consumo de tabaco en Inglaterra y en Gales y de repente empezó a aumentar el número de casos de cáncer de pulmón. Saben todos ustedes que el cáncer de pulmón era una anécdota a principios del siglo XX, desde el punto de vista médico. Y entonces se dieron cuenta que 20 o 30 años después que había comenzado este consumo de tabaco, habían incrementado los casos de cáncer de pulmón. Bueno, pues publicaron esto y echaron mano de lo que tenían, valga la expresión, más a mano, que eran médicos británicos. Cogieron a 25.000 médicos británicos y los siguieron durante unos años a ver qué pasaba con ellos. Lo más interesante, donde marca la flecha, es que el 88% de nuestros compañeros médicos eran fumadores en los años 50. Y vieron el número de cánceres de pulmón que había habido. Fallecieron 36 personas de cáncer de pulmón y la tasa de mortalidad en no fumadores era 0. No había habido ningún caso de muertos entre personal médico no fumador. Entonces fueron los primeros que sentaron todas las bases de las campañas que hemos tenido luego. 20 años después, el mismo DOL, acompañado de Pito, revisan esto otra vez. Ahí ha habido ya 441 muertes y ahí tienen las tasas de mortalidad que ha habido en cáncer de pulmón. Es una tasa de mortalidad de 104 por 100.000 y lo más curioso es que cuanto más fumas, la tasa de mortalidad va aumentando. También hay unas tasas de mortalidad aumentadas en bronquitis crónica y enfisema, que es lo que conocemos como EPOC. Esto es el presente, quizá, ya es un presente un poco pasado. Fíjense la diferencia que hay entre el año 86 y el 2004, cuando en el 2004 se generaron nuevas evidencias respecto a cánceres relacionados con el tabaco. Otra cosa del presente es este estudio, que es una cohorte publicada en el New England de 1 millón de personas en las que analizan de qué fallecen estos americanos, cerca de 1 millón de americanos, 500.000 mujeres y 460.000 hombres. Bueno, pues cuando analizan todas las causas de mortalidad, lamento que esté tan pequeño, y retiran aquellas que están causadas por el tabaco y retiran las que tienen alguna relación con el tabaco, como podría ser, por ejemplo, la isquemia mesentérica, resulta que aún hay un exceso de mortalidad del 17% en mujeres y del 16, 15 y pico por cien en hombres. Por tanto, fumar per se es malo, independientemente de que pensemos que causa alguna enfermedad, que está causado por alguna enfermedad u otra. ¿Cuál es el futuro? Este es el futuro. Imagino que están ustedes, conocen esto, saben que a partir del 2025 no van a poder fumar si viajan a Nueva Zelanda, porque va a desaparecer el tabaco allí. Se sembraron unas bases en las que las personas unas bases legislativas o legales, en las que las personas que nacían en 2009 nunca serían fumadoras. Cuando alcanzasen la edad de fumar no existiría el tabaco y eso ocurre en el 2025. Yo les aseguro que en Europa va a ocurrir igual, porque nosotros vamos varios años retrasados a lo que ocurre en Nueva Zelanda y en Australia
¿Y qué otras cosas respiramos? Bueno, este es el episodio más famoso quizá a nivel mundial de daño pulmonar causado por algo que no era el humo del tabaco y que no era aire ambiente, sino que era lo que se conoce como smog, que fue la epidemia o la crisis que hubo a finales del 52. Ahí tienen las tasas de mortalidad asociadas con los niveles de óxido nítrico, con unos niveles que se alcanzaron que son más de 20 veces los aceptados hoy en día. Pero es que además, quiero que se fijen solo en esta gráfica de aquí, no solo tiene importancia lo que respiras en ese momento, esto es una gráfica que relaciona el momento en el que naces con de qué mueres. Las personas que nacieron antes del año 57, que se establecieron unas leyes estrictas respecto al control del carbón que era emitido en Londres, tenían más posibilidades de fallecer de causas respiratorias. Esto es un metaanálisis sobre la relación entre la inhalación de partículas en suspensión de menos de 2,5 micras y su relación con la mortalidad. Pueden ver que en el caso de enfermedades respiratorias es la más alta y dentro de ellos la EPOC. Cualquier causa está aumentada, está desplazada a la derecha y las causas respiratorias, insisto, siguen. En la parte izquierda es las causas de hospitalización debido a los niveles de estas partículas en suspensión. Esto es otro metaanálisis muy complejo, pero los autores han tenido a bien presentarnos una gráfica en la que solo está representada aquellas causas que tienen relación moderada o alta. Pueden ver en rojo la mortalidad. Estos son personas que viven alrededor de un lugar donde hay polución por el tráfico. Es el daño que nos provoca el tráfico. Está relacionado con cualquier causa de mortalidad, con mortalidad asociada a problemas circulatorios o a cardiopatía isquémica. Tiene una relación entre alta y moderada con el cáncer de pulmón y con la aparición de asma. Pero es que en niños la exposición al humo del tráfico está asociado a enfermedades respiratorias y a la aparición de asma. Y todo esto, disculpen que vaya tan rápido, pero la moderada ha sido muy estricta respecto a los tiempos. ¿Eso sirve de algo si hacemos algo? Bueno, pues esto está publicado el mes pasado en la revista de nuestra Sociedad Europea Respiratoria, en el European Respiratory Journal. Es una cohorte de 1.500 niños suecos que han seguido durante 24 años y lo primero que quiero destacarles es que conforme ha ido pasando el tiempo en Suecia, tanto las materias en suspensión de menos de 2,5, de 10, la emisión de gases relacionados con el carbón o los óxidos nítricos han ido descendiendo, algunos de ellos como el carbón en el 50%, otros el 40%, 36%. Esto es lo que ha ocurrido en Suecia respecto a lo que han ido inhalando. Por suerte ha ido disminuyendo estas partículas nocivas. ¿Y eso en qué se ha traducido? Bueno, pues se ha traducido en esto de aquí. Por cada por cada 2,19 microgramos de partículas en suspensión que han reducido, se han incrementado la capacidad pulmonar total en 9,38 mililitros. Ahí tienen los diferentes valores. Es decir, está demostrado que si hacemos algo y mejoramos lo que respiramos, a nivel pulmonar mejora nuestra capacidad también y últimamente todos ustedes conocen lo que son las pruebas de función pulmonar, la espirometría. La espirometría se está introduciendo como una prueba de salud, no solo respiratoria, sino salud en general. Las personas que tienen bajo peso al nacer, que han tenido infecciones de repetición en la infancia, cuando llegan a la edad adulta no alcanzan el valor máximo de espirometría que debieran haber alcanzado. Y eso va a predisponer el fallecer antes de tiempo. Y nada, ya concluyo. Es la primera vez en mi vida que la conclusión no lleva letras. Entonces, esto que hay aquí, que son los bronquios y los pulmones, están preparados para llevar el aire en los bronquios y para los pulmones provocar o dar lugar al intercambio gaseoso. Y eso está preparado para que respiremos exclusivamente aire. Y cuanto más sano, más puro, mejor. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Ha sido perfecto el tiempo. Bueno, pues sin más dilación, como os digo, vamos a dar paso a todos los ponentes o todos los participantes de esta mesa redonda para luego, posteriormente, hacer este pequeño debate. Así que, sin más dilación, voy a dar paso al doctor Edgar Lorenzo, del Instituto Ítaca de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Vale, bueno,
Yo me siento un poco el patito feo, ¿no?, en este foro, porque es como... yo no voy a hablar de la importancia que tienen estos gases contaminantes en la salud, yo vengo a hablar de la importancia que tienen y de cómo se están viendo actualmente estos gases en la calidad del aire en Valencia, ¿vale? Esto es un poco la guía o el contenido que va a versar mi presentación. Yo voy a hablar de esa evolución de la calidad del aire en Valencia durante los últimos años. Voy a hablar de los sistemas de medición de calidad del aire, los que se están utilizando y algunos complementarios que se pueden utilizar para solventar algunas de las carencias que tienen los actuales. Y voy a hablar de la influencia del puerto, concretamente en la calidad del aire de Valencia. Me voy a centrar solo en el puerto porque luego mi compañero Xavier Querol va a hablar específicamente del impacto que tiene el transporte y en el caso concreto de Valencia, que no tenemos una gran cantidad de biomasa, son los dos principales focos de emisión que tenemos en la ciudad. Me gustaría dar créditos a la organización Mesura y a Valencia per l'Aire, puesto que gran cantidad de los datos que voy a presentar en esta presentación han sido recopilados por ellos o por sensores que han instalado ellos. Me gustaría empezar con esta gran visión, ¿no? Aquí tenemos la evolución de la calidad del aire media de todas las estaciones de calidad del aire que tenemos distribuidos en el territorio de la ciudad de Valencia desde 2004 hasta 2020, ¿vale? Me voy a detener en algunos aspectos clave. Primero vemos que tenemos dos niveles, ¿vale? En este caso concreto solo estamos analizando el óxido de nitrógeno, ¿vale? Los dos niveles que tenemos establecidos en cuanto a los límites importantes a respetar, tenemos un límite en los 10 microgramos por metro cúbico de aire, que es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud para preservar la salud de las personas, y luego tenemos un valor límite que viene de la Directiva Europea de 2008 y luego la modificación en 2014, que ahora mismo se está, digamos, actualizando a los niveles actuales, ¿vale? Pero que en este caso es la que tenemos vigente y fija ese límite en los 40 microgramos por metro cúbico. Si nos fijamos en esa evolución, vemos que claramente tenemos, digamos, dos grandes saltos. El primer salto lo tenemos en torno a 2007. Este gran salto se debe a que 3 de las entonces 6 estaciones que teníamos ubicadas en el territorio valenciano en aquel entonces se modificaron de lugar, se cambiaron a otro sitio y por lo tanto los históricos y las comparativas que podamos hacer ya no sirven, ¿vale? Estas 3 estaciones procedían de zonas donde tenían un gran foco de emisión, que es el transporte, y se ubicaron en zonas pacificadas, o bien en jardines, o bien en el Boulevard Sur, cerca del cementerio, o en otras zonas donde no tenemos un gran foco de emisión, como es el tráfico, ¿vale? Y luego sí que vemos en los últimos años una tendencia negativa. Ahí ya sí que estamos manteniendo las estaciones, incluso estamos ampliando nuevas estaciones que además están puestas en ubicaciones donde sí que tienen un gran foco de emisión y que por lo tanto sí que podemos, digamos, hacer el zoom y prestar atención en esta reducción de la concentración, ¿vale? Claramente vemos el impacto del COVID en los últimos valores, tanto en 2019 como en la nueva recuperación en 2020, donde el teletrabajo pues, ha ganado peso y cada vez tenemos menos desplazamientos en coche. Y sí que me gustaría nuevamente centrar el foco en estos últimos años, ¿vale? En esa evolución en cada una de las estaciones. No se ve muy bien, pero bueno, sí que os mencionaré las estaciones. La primera y la segunda son las que están centradas en zonas de tráfico, así como la cuarta también, y luego tenemos la tercera y la quinta, que son las que dan niveles más bajos, que están ubicadas una en el jardín de la Universidad Politécnica de Valencia, que por lo tanto no se ve afectada por ningún gran foco de emisión, y otra en otra zona pacificada como es Molí de Sol y el último Viveros. En este caso vemos la tendencia negativa, que vemos que sí que se está mejorando la calidad del aire en Valencia durante los últimos años, de 2018 a 2021 en cuanto a NO2. Vemos una tendencia similar, aunque no tan clara, en cuanto a partículas sólidas. Aquí ya entran otros factores que no son solo el tráfico o los grandes focos de emisión, también afectan en gran parte pues, arena sahariana y otros episodios que pueden verse detectados como estas partículas sólidas de más de 10 micras. Y por otro lado tenemos ese gran contaminante de la calidad del aire, que además en el caso de la ciudad de Valencia se ha superado esos límites sistemáticamente hasta hace bien poco en numerosas ocasiones, de partículas sólidas menores de 2 micras. Y donde vemos que también esa tendencia sigue un poco las pautas del dióxido de nitrógeno que he comentado antes. Tras ello sí que quiero hacer un poco especial hincapié en los sistemas que actualmente se utilizan para medir esta calidad del aire. Esto es un ejemplo de una estación de calidad del aire que tenemos en Campus de Vera, en la UPV. Como digo, algunas de ellas están ubicadas en zonas de fondo, zonas de tránsito de transporte o zonas pacificadas, como es este caso de una zona verde.
Quiero contextualizar también que, claro, el objetivo de estas estaciones de calidad del aire no es medir la media de calidad del aire de Valencia, no es medir la representatividad de la calidad del aire de Valencia, sino que nos sirva como un avisador ante un episodio que pueda ser perjudicial para la salud en cuanto a términos contaminantes, active una serie de protocolos que permitan reducir o que permitan mitigar este problema, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es que no se trata de buscar la representatividad entre las zonas más contaminadas y menos contaminadas, sino tener controlado allí donde vive la gente y donde se dan peores condiciones de calidad del aire. Esto es importante porque lo que nosotros hicimos es, dado un mapa anterior en el cual tenemos 11 puntos de muestreo que nos dan la calidad del aire en esas 11 condiciones, en función de la meteorología, condiciones muy específicas del entorno cercano de esa estación, lo que hicimos desde la Politécnica y desde Mesura es desplegar una red de sensores de dosimetría pasiva. Estamos hablando de en torno a 150 sensores, que lo que hacemos es ubicarlos en 150 ubicaciones interesantes a lo largo de toda la ciudad, y ese sensor es un dosímetro pasivo que lo que hace es, lo dejamos ahí recogiendo muestras durante 15 días, a los 15 días lo recogemos, lo llevamos al laboratorio y sabemos esa cantidad de aire que ha sido expuesta al sensor, qué proporción o qué cantidad de dióxido de nitrógeno tenemos concentrado en ese aire, ¿vale? Aquí tenemos la red, se ve en pequeñito a la derecha, se ve las ubicaciones donde hemos instaurado esos sensores. Esta medición se ha hecho desde 2016 hasta 2021 en 4 periodos al año, de manera que estamos tratando de evitar en la mayor medida el sesgo meteorológico de cada una de las estaciones. Y la gráfica de la izquierda es un resultado muy interesante, que es donde vemos en esas ubicaciones en cuáles se ha superado, no sé si se llega a apreciar la raya roja, en cuáles se ha superado el límite que establece la directiva europea. Os resumo que ninguna de las estaciones oficiales de calidad del aire en los años que hemos muestreado ha superado el valor límite de esa directiva europea, por la cual Valencia recibiría una multa por incumplir esa normativa. Sin embargo, en casi el 50% de las ubicaciones que nosotros hemos ubicado sensores, ese límite se ha superado. Además, hemos ubicado un dosímetro pasivo en cada una de las estaciones para, digamos, analizar estadísticamente la representatividad de la muestra y si estamos hablando de poblaciones diferentes o comparables, y efectivamente en esas ubicaciones donde estaba la estación nos ha salido que no había diferencias significativas con respecto a la estación, pero con respecto a las otras ubicaciones sí que hemos visto grandes diferencias significativas. Esto lo que implica es que la ubicación actual de las estaciones de calidad del aire de la ciudad de Valencia no dan información de las zonas donde peor calidad del aire realmente tenemos y donde más población vive. Esto es un estudio que está publicado, conforme lo vio el Joint Research Center de la Comisión Europea, nos preguntó por él, le pasamos los datos y al ver que estos datos estaban bien tomados y que la metodología era rigurosa, ellos mismos lo publicaron en su boletín oficial para compartir con todas las ciudades que tienen estos planes de acción de mejora de la calidad del aire. Por simplemente mencionar algunos de los resultados obtenidos, si vemos los mapas de calor que tenemos aquí representados en los diferentes años, arriba a la izquierda 2018, 2019, 20 y 21, podemos apreciar en primer lugar el impacto del COVID, como mencionaba antes, pero luego también podemos ver que las grandes áreas de concentración de grandes contaminantes coinciden con las entradas y salidas a la ciudad, además de esa zona céntrica, que es donde tenemos los mayores atascos, las mayores retenciones y demás. Si nosotros nos basamos en base a donde vive esa población, la calidad del aire que está respirando, que no siempre es así, puesto que, por ejemplo, nosotros hoy respiramos más cantidad de aire en la zona donde trabajamos que en la zona donde vivimos, pero si nos basamos por esto, casi el 30% de la población de la ciudad de Valencia vive en zonas donde la calidad del aire está por encima de la directiva europea. Además, quiero añadir, la directiva europea fija el límite en 40 microgramos por metro cúbico y la OMS lo recomienda en 10. Este estudio está hecho sobre ese límite de 40. Esto es importante recalcarlo. En rojo, vemos en la tabla de la derecha, son todos los barrios que superan el nivel de los 40 microgramos límite establecido por la directiva europea. Y por último, sí que me gustaría hacer hincapié en ese segundo gran foco de emisión que tenemos en Valencia, puesto que, como digo, ese tráfico ya lo va a abordar mi compañero Xavier Querol, y es la influencia del puerto en la calidad del aire. Cuando hablamos de calidad del aire, estamos hablando de que un sensor al final evalúa esa calidad del aire en su entorno específico. Hay muchas variables, o digamos, muchas variables que afectan a la calidad del aire, pero podemos resumirlo en básicamente 3. Por un lado tenemos la cantidad de emisión de contaminantes que estamos produciendo, por otro lado tenemos las condiciones meteorológicas, que pueden ser favorables o desfavorables para su dispersión, y
lo que va a dictaminar si realmente se queda concentrado en el aire que respiramos o no, y por otro lado tenemos esa planificación urbanística que favorece o no esa ventilación cruzada o esas brisas marinas que nos vienen del mar, ¿vale? Lo que he tratado de representar en esta imagen es, en las estaciones oficiales de calidad del aire que tenemos en Valencia, cada uno de los quesitos, como si esto fuera el trivial, ¿vale?, viene a representar la calidad del aire cuando la dirección del viento viene de esa procedencia. Es decir, los quesitos de la derecha es cuando la dirección del viento viene del este al oeste, ¿vale? Si hacemos zoom en algunas de las estaciones, vamos a ver grandes diferencias, pero me gustaría que nos centráramos en esa letra pequeña de ahí abajo que pone todas las condiciones posibles. Esto es el panorama que tendríamos en la ciudad de Valencia bajo todas las condiciones y vamos a ir, digamos, filtrando condiciones, ¿vale? Aquí tenemos cuando el viento es inferior a los 12 km/h y por lo tanto estamos hablando de condiciones desfavorables para esa dispersión de contaminantes, ¿vale? Vemos claramente la influencia de las dos estaciones que están colindantes al puerto y no voy a hacer zoom en ellas porque luego sí que lo voy a hacer, pero ya podemos ver que cuando la dirección del viento es en ese sentido, es decir, desde el puerto hacia la ciudad, la calidad del aire de esas estaciones, en todos ellos, supera sistemáticamente los 40 microgramos por metro cúbico. Si aún filtro más estas condiciones y lo que hacemos es simplemente considerar los días o las horas que la velocidad del viento es inferior a los 6 km/h, donde hay condiciones muy desfavorables para esa dispersión de los contaminantes, aún se acrecentan más estas condiciones. También vamos a hacer zoom en esa estación que es Olivereta, que realmente lo que caracteriza a esa estación es que está directamente expuesta a una de las grandes entradas de Valencia y por lo tanto está directamente afectada por las condiciones del tráfico. Por ello, cuando el viento viene en dirección de este a oeste, vemos que las condiciones son peores que el resto. Y por último, cuando hablamos en estas condiciones desfavorables de las dos estaciones que están ubicadas entre la ciudad y el puerto, podemos apreciar cómo en todas las direcciones la calidad del aire no es adecuada, según la OMS, pero cuando el viento procede del puerto, sistemáticamente se superan esos niveles en los cuales la directiva europea establece el límite de 40 microgramos por metro cúbico de óxido de nitrógeno. Y esto es todo, y en función de las preguntas que luego tengamos, he preparado una serie de documentación extra que me apoyaré en ella si considero necesario y que, bueno, digamos que lo que viene a mostrar es otros sistemas de medición que desde la universidad estamos poniendo encima de la mesa para mejorar en cuanto a resolución espacial y temporal. Y muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Sí, como tú decías, ahora después de la presentación del doctor Xavier Querol volveremos a estos temas. Así que, sin más, paso a presentar otra vez al doctor Xavier Querol. Gracias. Primero, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de hablar en este foro tan importante. Bueno, yo voy a hablar... ¿No funciona bien? Vale, voy a hablar sobre calidad del aire y movilidad urbana, que es uno de los temas principales y además del Día del Tabaco. Yo creo que es muy oportuno. El 24 de mayo tuvimos la European Respiratory Society, nos invitó a una jornada en Bruselas para defender la directiva. También estaba, además de la directora de la European Respiratory Society, estaba el director de la Sociedad de Cardiología. Y bueno, allí me invitaron a dar una charla parecida, porque yo aquí la preparé un poco. Me dijeron que preparara las líneas de las que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces la conclusión era que el sector de la salud pública tenía un papel clave en estos momentos porque se está revisando la directiva de calidad del aire, ¿de acuerdo? Hay valores límite que aún los incumplimos, pero se pusieron en 1999. Entonces, nosotros queremos poner en el 2030, según esta directiva nueva, unos valores límite que Estados Unidos los tiene desde 1995. ¿De acuerdo? Llevamos un retraso terrible. ¿Y por qué hacemos esto? Porque ustedes nos han dicho, los expertos en salud pública, que esto, como nos han enseñado, afecta gravemente a la salud. No es una cuestión de ecologismo o no ecologismo, es una cuestión de salud pública. ¿De acuerdo? Bien,
Este es el grupo de investigación. Nosotros somos 45 personas que formamos el grupo de Geoquímica Ambiental e Investigación Atmosférica. Y bueno, formamos parte de asesores de la OMS, de la Dirección General de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, en estos temas de calidad del aire, ¿no? Entonces les voy a presentar básicamente nuestras líneas de investigación, pero que cubren todos los aspectos de esta exposición, ¿no? Primero, lo que estamos mirando ahora y estamos haciendo con un proyecto que lideramos muy grande, con 25 partners y 15 países, para ver qué futuros contaminantes debe tener la legislación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las partículas ultrafinas. Una partícula ultrafina tiene menos de 100 nanómetros, ¿vale? Las respirables tienen 4000 nanómetros. El diésel echa partículas ultrafinas. De estas inhalamos el 30%. De lo que inhalamos accede al alveolo, y de ese 30% se calcula que un 7% transloca el pulmón y accede al sistema respiratorio. Por eso se presentó en la reunión que tuvimos que el 15% de los strokes, de los infartos o de las embolias, se deben a la contaminación, ¿no? Entonces, eso no existía antes, como nos han dicho en esa foto tan bonita del pulmón. El pulmón no está preparado, está preparado para los simios, los primates, el Homo sapiens, ha evolucionado para parar el polen, para parar el polvo, pero no para parar las partículas del diésel, que tienen una media de unos 80 nanómetros, ¿de acuerdo? Entonces, el apoyo científico, cómo reducir. Aquí hemos hecho el plan de la cerámica de Castellón, el plan de la cerámica del Alacantí. Hemos ayudado a hacer el Plan Nacional de Medio Ambiente del Ministerio. Ahora acabamos de redactar las bases científicas para el Plan Nacional de Ozono del Ministerio de la señora Teresa Rivera, ¿no? También vemos cómo estamos expuestos a la contaminación, ¿no? No es lo mismo ir en autobús o ir en bicicleta al lado del tráfico que estar trabajando desde casa, ¿no? Y luego la calima. Desde el 1999 tenemos un sistema que alertamos, incluido la Sociedad Española o la Asociación Española de Personas que tienen asma, pues avisamos con 24 horas de antelación cuándo va a venir una calima con polvo, ¿no? También miramos el efecto que tiene esta contaminación atmosférica sobre el cambio climático y viceversa, ¿no? El ozono, que depende de la temperatura, pues cuando haya más temperatura hay más ozono, ¿no? Las partículas, el carbono negro del diésel, hacen lo mismo con la atmósfera que un jersey de color negro nos hace a nosotros en verano. Absorbe radiación y calienta. Pues el black carbon hace lo mismo, calienta la atmósfera, ¿no? También evaluamos la exposición durante lo que llamamos en español in itinere, en inglés se llama commuting. Cuando nosotros vamos en metro, la concentración, cuando estamos en el andén, se dispara probablemente por 10 comparado con la superficie. Cuando vamos con bicicleta, cuando vamos andando al lado del tráfico, es muy, muy elevada, ¿no? Y después miramos medidas de cómo reducir la exposición, sobre todo en escuelas, ¿vale? Con el transporte público para los niños. Y después la calidad del aire interior. Esto pues es clave. Nosotros pasamos el 85% de nuestro tiempo en ambientes interiores. Y lo que estamos hablando todo el tiempo es del ambiente exterior. Solamente está regulado la calidad del aire que respiramos durante el 15% de nuestro tiempo, no del interior, ¿no? Entonces, bueno, con esto de la ventilación, hemos hecho las guías de ventilación de las escuelas, convencimos a la OMS, un grupo de investigadores de 35 personas, de que la transmisión por aerosoles era la clave, porque no se tenía en cuenta, o no se tiene aún
en cuenta lo que se debe a la calidad del aire interior. Después trabajamos con epidemiólogos para ver los efectos en la salud, ¿no? Hemos hecho estudios sobre el crecimiento de la memoria de trabajo de los niños según el grado de exposición, estudios de asma, estudios de mortalidad cardiovascular, cerebrovascular, con la exposición, respiratorios. Incluso hemos evaluado el efecto de la calima sobre la mortalidad, ¿no? Esto con médicos epidemiólogos sobre todo, y en el caso de aquí de Valencia, pues el referente es el doctor Ferran Ballester y su grupo, ¿no? En contaminación industrial, cómo reducir la contaminación en la zona cerámica de Castellón, en las petroquímicas, en el polígono industrial de Huelva, en Algeciras, en esas zonas, y finalmente estudios de bioquímica urbana. Y ahora, centrándonos en el debate, voy a explicarles cuál es la situación actual, ¿vale? Mis compañeros, Edgar ya ha dicho que tenemos lo que dice la OMS, que es lo que protege realmente de la salud, y eso en septiembre del 2021, la señora María Neira sacó las nuevas guías de calidad del aire, con la evidencia científica, qué valores protegen. ¿De acuerdo? Y nosotros tenemos una directiva que para lo que ven aquí, ustedes las partículas de PM10 y PM2,5, eso se fijó en 1999 para el PM10 y no se ha cambiado desde entonces. Entonces, fíjense, solamente menos del 1% de la población urbana europea respira aire ilegal. Eso que dice, la Comisión Europea denuncia a Madrid, Barcelona y Granada por superar, ¿no? Pues el 1%, pero el 97% supera lo que propone la OMS, ¿de acuerdo? En PM2,5, que son las partículas finas, las que llegan al alveolo, el 10% incumple la legislación, el 76% la OMS. Y aquí el tráfico tiene el 30% de culpabilidad, que parece que sea poco, pero como ven, es la fuente que más. En estos momentos la mitad de lo que emite un coche lo emite por frenos y ruedas, no por tubo de escape. El diésel lleva filtros de partículas desde el 2011, el Euro 5. Entonces, no se lo imaginan, pero cuando frena la zapata con el disco se llega a 680, 700 grados de temperatura. Y entonces eso emite partículas finísimas que antes eran asbestos, pero desde hace unos años ahora llevan hierro, cobre, manganeso, antimonio, estaño, y esas partículas tienen un potencial oxidativo terrible. Y eso es el 50% de lo que emite un coche actualmente, en partículas. El segundo contaminante por el cual Madrid, Barcelona y Granada están apercibidos, bueno, tuvieron una sentencia en contra ya por el Tribunal de Luxemburgo, es el óxido de nitrógeno. Solamente el 1% respira aire superior a los 40 microgramos de nuestra directiva y el 90% superior a 10 microgramos, que es lo que aconseja la OMS. Para que se den una idea, la directiva nueva, la propuesta que estamos discutiendo ahora, es de 20 microgramos, es reducir ese 40. Por tanto, si Edgar ha enseñado que en Valencia tenía una zona en rojo en el sur que superaba el óxido de nitrógeno, cuando entre en vigor la directiva estará todo en rojo. Y no quiere decir que estemos más contaminados, sino que nos ponemos más las pilas, ¿de acuerdo? Y aquí el 60 al 70% de lo que respira un valenciano de la ciudad de Valencia viene del tráfico, ¿vale? El nitrógeno atmosférico, que es el 78% del aire que tenemos aquí, es nitrógeno. A la temperatura y a la presión de un motor diésel, plom, genera óxido de nitrógeno. Entonces, esto de aquí, el 90% de ese 70% son motores diésel, antiguos. Un coche diésel desde el 1 de enero de 2019, que es el Euro 6D, es más limpio que uno de gasolina. ¿De acuerdo? Nos referimos sobre todo a los del fraude del diésel, a los anteriores al 2019. Las calefacciones, el benzolfapireno, que es cancerígeno, es uno de los cancerígenos más potentes que tenemos, cáncer de pulmón,
las ciudades, las estaciones que registran niveles de partículas más altos de España es Manlleu en Barcelona, Villanueva del Arzobispo en Jaén y Bailén. Y se debe a las calderas de biomasa. Se han puesto en zonas rurales, sobre todo sin ninguna legislación sobre la limitación de esas, ¿no? Y el benzo alfa-pireno son en esas zonas donde es alto. En Valencia es bajo, porque aquí nadie tiene calefacción de biomasa. Pero si nos vamos a mi pueblo, Morella, no se mide, pero dentro del pueblo, que antes no olía madera nunca, pues ahora se ha impulsado de mala manera. Bueno, de mala manera no, la biomasa hay que quemarla, pero con calderas buenas, ¿no? Y aquí el 90% son las calderas de biomasa o de carbón, ¿de acuerdo? Y finalmente el ozono. El ozono es un contaminante secundario, el troposférico, el que tenemos aquí, el que tenemos en la estratosfera es bueno, pero este nos quema los pulmones o acelera la mortalidad, como se ha enseñado, ¿no? Entonces, este de aquí se forma a partir del óxido de nitrógeno, que volvemos a decir que es el tráfico, ¿no? Y el 94% de la población europea respira aire superior a lo que dice la OMS, ¿no? Y finalmente, esta es la diapositiva que yo creo que propongo para un debate luego, que son qué han hecho las ciudades como Milán. Fíjense que ya no digo Estocolmo o Berlín, porque esto siempre decimos es que los escandinavos tienen mucho más dinero y tal, ¿no? Y hablo de Milán. ¿Qué han hecho? Pues primero, hacer los planes de calidad del aire de escala metropolitana. ¿Por qué? Porque los coches, la ciudad es una sístole y diástole de tráfico. Entonces tenemos que tener en cuenta a la gente que vive en La Cañada y en Paterna para regular el tráfico de aquí. No podemos solo regular el tráfico de la ciudad. Segundo, mejorar el transporte público con autobuses, con carriles bus que entren hasta el centro de la ciudad y parques disuasorios en el pueblo o la ciudad satélite, ¿de acuerdo? Para que la gente se pueda dejar el coche en La Cañada gratuitamente y coger el metro para ir hasta Xàtiva, ¿no? Hasta la estación. Eso lo primero. Lo segundo, reducir el número de vehículos. Y para eso solo han funcionado dos medidas, y Milán las tiene los dos. El peaje urbano cuesta 5 euros entrar en hora punta, y en Estocolmo cuesta 3 euros en hora punta y 1 euro fuera de hora punta, ¿de acuerdo? Y lo que hizo la señora Carmena en Madrid, que es dejar solamente estacionamiento en la calle a los residentes, ¿no? Esas son las dos cosas que han permitido reducir el número de vehículos. Luego, la tercera medida es que los coches que entren sean limpios. Un coche de 1992 emite 180 miligramos por kilómetro, uno actual 4,5. Es decir, 35 coches actuales emiten como un coche de 1992 a 96. Esos coches se tienen que sacar. Y por eso 149 ciudades de España con más de 50.000 habitantes tienen la obligación de poner zonas de bajas emisiones. Y además, otras medidas para electrificar, ¿no?, el tráfico. La distribución urbana de mercancías. Fíjense que una furgoneta de reparto viaja durante 10 o 12 horas al día sin parar. Una persona que va a trabajar va media hora, deja el coche todo el día y vuelve media hora. Por tanto, si electrificamos la furgoneta, es como electrificar 10 coches privados. Por tanto, la inversión, el apoyo tiene que ser para esta gente, ¿no? Y finalmente el rediseño urbano. Y yo creo que Valencia es un ejemplo en esto, y que la Comisión Europea le dio el emblema de ciudad verde porque está en la onda, ¿no?, de que están haciendo otras ciudades, y yo creo que fue un apoyo a lo que está haciendo, ¿no? El alejar a los ciudadanos del tráfico, porque con las mismas emisiones, si estamos separados del tráfico, tenemos menor exposición.
Y nada más, muchas gracias por su atención y espero que tengamos un buen debate. Pues muchas gracias a los tres. Pues si os parece vamos a empezar a intentar discutir de todos estos temas que entre los tres habéis puesto aquí sobre la mesa. Quizá me gustaría volver un poco al tema sanitario para hablar un poco cómo ves tú, Jaime, ¿cómo crees que el personal sanitario se tiene que preparar, ¿no? O ya está preparándose ante esta avalancha de enfermedades, no solo respiratorias, como muy bien ha dicho Xavier Querol, no solo respiratorias que vienen, ¿no?, en este futuro? Sí, yo creo que la medicina, como casi todo, va dando vueltas, ¿no? No inventamos nada, sino todo está inventado ya. Entonces, si recordamos un poco cómo funcionábamos nosotros a principios del siglo XX, pues a la gente se les recomendaba irse al campo para curarse la tuberculosis, y estaban los famosos sanatorios, como el que aparece en la Montaña Mágica, en Davos. Entonces parecía que respirar aire puro era bueno para la salud. Luego de repente pasaron unos años y parece que respirar, pues respiramos cualquier cosa, ¿no? Y nosotros nos hemos ido dando cuenta, y lo hemos publicado en revistas de respiratorio, como habéis visto, que realmente tiene mucha importancia lo que respiremos. Obviamente no debemos respirar tabaco, es decir, no debemos respirar tabaco, pero no debemos respirar ningún tipo de humo, porque cualquier cosa de estas que hagamos no solo nos va a provocar una muerte más prematura, sino probablemente va a marcar a las generaciones posteriores. Las madres que respiran aires contaminados están haciéndole un daño a los hijos, a los niños, que varias generaciones después lo tendrán, ¿no? Curiosamente, efectivamente respiramos cosas raras. Nosotros hemos publicado en la Sociedad Española de Neumología, se han hecho lavados broncoalveolares y resulta que el 30% de la gente tiene plásticos, microplásticos dentro de los alveolos. ¿De dónde salen esos microplásticos? Salen del tabaco, por ejemplo, salen de muchas cosas que respiramos que no deberíamos respirar. Y luego hay otro aspecto también. Nosotros, los neumólogos, siempre preguntamos dónde trabajas, si te has expuesto, qué aficiones, qué hobbies tienes. Pensamos en neumonitis por hipersensibilidad, en cosas que te pueden provocar un daño respiratorio. Pero no les preguntamos dónde viven. Probablemente dentro de unos años o ya deberíamos preguntar dónde vives o dónde vive, porque realmente va a tener mucha importancia dónde vives a la hora de problemas respiratorios y problemas de salud. Sí, supongo que no solamente dónde vives, sino, como estábamos diciendo, dónde vives, dónde trabajas, supongo cuál es la dinámica, ¿no?, del día a día. Realmente sería muy interesante para, además, poder beber e integrar todos estos datos, ¿no? Creo que una cosa que es evidente después de las 3 exposiciones de ahora mismo es la necesidad de que las diferentes comunidades hablemos entre unos y otros, ¿no? Es decir, que tanto los médicos bebáis de los datos de la contaminación como al revés. En ese sentido, quizá, Edgar, ¿nos puedes explicar un poco, para los que no tenemos tanto conocimiento en los temas de contaminación, los diferentes tipos de partículas? Bueno, sí, sería un poco replicar lo que ha comentado Xavier Querol, pero básicamente las partículas, por un lado tenemos las que afectan más a la salud y por otro lado tenemos las que más se superan esos límites que se establecen, ¿no?, para que nos afecte la salud, ¿vale? En el caso de Valencia, fundamentalmente se reducen a 2, el NOx y las partículas sólidas menores de 2,5. La parte positiva o la parte buena de este debate es que, conforme estaba explicando las principales fuentes de emisión de cada uno de ellos, y si hablamos en términos de cambio climático y nos vamos al dióxido de carbono, podríamos estar hablando de lo mismo, todas comparten fuente, o las fuentes son muy similares. Por lo tanto, esa es la parte positiva de todo esto, que mitigando ciertos focos de emisión estamos afrontando o estamos solventando de manera paralela varios de los problemas que hoy en día son trending topic en términos medioambientales, como puede ser la calidad del aire o el cambio climático. Luego también, un poco al hilo de lo que comentábamos antes, de la zona donde vives, donde trabajas o donde estudias, por ejemplo, nosotros desde la Politécnica también estamos haciendo estudios de equidad ambiental, estamos identificando, tratando de obtener esas correlaciones de si realmente existe correlación en cuanto a estado o nivel de la calidad del aire y renta zonas vulnerables, como pueden ser centros educativos, centros sanitarios, centros deportivos al aire libre, etcétera.
colegios públicos, colegios privados, etcétera, ¿no? Estamos intentando a ver si tenemos esa correlación en zonas mejores o, digamos, con rentas más altas, con mejores condiciones de calidad del aire, y el principal resultado que hemos obtenido es que no existe ninguna correlación. Básicamente, todos, tanto la gente que vive mejor como la gente que vive con peores condiciones, todos sufrimos de manera igual esa exposición a episodios de calidad del aire perjudiciales. Sin embargo, esas zonas vulnerables son los que requieren esa especial atención para no ir a los límites, sino reducir en gran medida esos niveles allí donde la gente sufre más por su exposición. Sí, de todas maneras, o sea, una cosa importante y creo que todos agradecemos que estemos haciendo esta charla muy a nivel local, porque realmente es donde vivimos y lo que nos interesa, pero creo que el tema de la vulnerabilidad de la población cambia mucho si se mira a nivel mundial, y es un poco lo que estábamos hablando antes por el tema de las maneras de cocinar, de la manera de calentarse, ¿no? Y ahí sí que creo que hay una gran diferencia, ¿no?, a nivel mundial. Xavier, Sí, no sé si... simplemente por puntualizar antes lo que ha comentado Xavier de la biomasa, él mismo lo ha puntualizado, o sea, no es que no tengamos que quemar biomasa, la biomasa es parte de la solución en esta transición energética, ¿no? Pero hay que quemarla en condiciones apropiadas, con filtros adecuados, con temperatura adecuada y demás. Y eso me gustaría también dejarlo claro, porque yo soy un fiel defensor de la biomasa cuando se utiliza bien. Y él mismo lo ha puntualizado, pero quería puntualizarlo también. Sí, bueno, vamos a ver, en cuanto a las partículas, retomo la pregunta, es muy complicado, ¿de acuerdo? El COVID ha puesto el debate científico que hubo al principio de que la gran mayoría opinaba que eran las gotas de Fluge y no eran los aerosoles, y nosotros... Bueno, nos vino el ministro Pedro Duque porque él nos creyó al principio, y hicimos las guías de ventilación de colegios por eso, y porque al principio no se proponían mascarillas, nos paraban porque nosotros lo estábamos pidiendo que se utilizaran mascarillas, y tuvimos una reunión en abril con la OMS y nos dijeron que no, que eso era limitado para el sector sanitario, ¿no? Y después, en octubre del 2020, la OMS lo aceptó, y no es ninguna crítica a la OMS. O sea, la OMS, cuando toma una decisión, tiene un impacto brutal. Por tanto, tenían que estar muy seguros. Pero eso te indica el desconocimiento que hay cuando te llega... Para nosotros era muy claro, para nosotros lo demostramos desde el principio muy claro, pero aún no se tenía asumido. Imagínate si para eso, que tenía una mortalidad tan clara, aún había debate y no se aceptaba, imagínate para una cosa que nosotros le llamamos la pandemia que no se ve, ¿no? Porque tú no lo ves. No es como el COVID, que te infectas, lo otro no, porque el efecto es al cabo de unos años, ¿no? Pero lo que sí estamos de acuerdo es que sobre todo son las partículas. Los gases, el óxido de nitrógeno es un gas y también tiene un efecto, pero como ha dicho Carmen, la excelentísima académica antes, en 2015 habían 450.000 muertes prematuras atribuidas al PM2,5. Pero en 1990 había 1 millón. Y en 2021, que es el último informe de la agencia, hay 270.000. Entonces estamos mal, lejos de la OMS, pero hemos reducido casi 750.000 muertes prematuras al año, ¿de acuerdo? Y eso son las partículas. El óxido de nitrógeno son 60.000 y el ozono 20.000 muertes prematuras, en la Europa de los 27. Por tanto, son las partículas. ¿Y las partículas qué hay? Pues tenemos lo que ha dicho el doctor. ¿De dónde vienen esos plásticos? De las ruedas. El 80% del microplástico urbano que respiramos viene del desgaste del caucho. De aquí. Después pueden haber otras, muchos menores, ¿no? Esos son los microplásticos. El hierro, el manganeso, el cobre, el antimonio y el estaño, que crean un estrés oxidativo terrible. Y estos vienen de los frenos. Los aromáticos policíclicos fuera de los pueblos. En la ciudad, con el carbono negro, viene del diésel. Entonces,
ahí esos aromáticos pueden producir cáncer de pulmón, ¿vale? Los metales, inflamación, y después inciden en la aterosclerosis. Pero aparte de todo eso, están las ultrafinas que translocan el pulmón, y entonces una vez están dentro del torrente circulatorio pueden llegar al cerebro, pueden llegar al riñón, pueden llegar donde sea, al feto. Entonces, como vemos, los efectos son diversos, pero el origen es uno. Uno de las ruedas, del tubo de escape, de donde queramos, pero es uno. Entonces yo me veo en un futuro, como ha dicho el doctor, que decíamos, ¿cómo, si lo pensamos, quién volvería a fumar en un restaurante con fumadores allí dentro, ¿no? Ahora nadie nos pondríamos allí. ¿Quién antes, gracias a la Guardia Civil, nos pusimos el cinturón de seguridad? No por el miedo, sino por la multa. Y ahora sí que lo hacemos por el miedo, nadie nos tiene que decir nada. Pues yo creo que dentro de 20 años diremos, y teníamos las calles llenas de coches y respirábamos allí al lado del tubo. Será una cosa parecida, si no, lo veremos. Sí, claro, a mí me parece muy interesante el tema de las partículas también desde un punto de vista de investigación. Yo entiendo que es muy complicado saber cuál es exactamente el tipo de partícula, pero eso también, conociendo un poco el tipo de partícula, nos puede ayudar a los investigadores a buscar pues, como terapias más dirigidas o hacer cosas como concretas. En ese sentido, Edgar, te quería preguntar, porque he entendido que vosotros cogéis las partículas de los filtros, ¿no? ¿Y esto lo analizáis vosotros o sabes si hay actualmente algún tipo de equipo de investigación que, por ejemplo, esté trabajando en concreto con las partículas que hay en Valencia? Sí, bueno, nosotros trabajamos con un laboratorio de la Universidad de Valencia, de Burjasot, del campus de Burjasot, y nosotros lo que trabajamos son con filtros de NOx, no de partículas. O sea, nosotros utilizamos dosímetros pasivos para concretamente saber la cantidad de NOx que ha tenido el aire durante el periodo de exposición que ha estado el filtro en esa zona. Y sí, nosotros lo que tratamos es de siempre simular las condiciones de medición que establece la directiva o la normativa, OMS o directiva europea, y lo que tratamos es de siempre replicar las condiciones de micro y macroimplementación que tienen estos sensores. Es decir, evitar esquinas, evitar ventilaciones cruzadas, ponerlo de cara al foco de emisión y no de espaldas al foco de emisión, sin barreras físicas delante, etcétera. Para justo esto, para poder comparar y para realmente estar hablando o tener una representatividad espacial mayor de la calidad del aire en toda la ciudad. Vale, estupendo. Bueno, vamos a volver un poco al tema sanitario, porque me gustaría ahondar un poco ahí de cómo la comunidad de médicos y médicas puede intentar mejorar estas cosas. Entonces, Jaime, tú, por ejemplo, que has estado formando parte de la unidad de tabaquismo del SEPAR, ¿crees que hay desde estas organizaciones, tanto a nivel nacional como europeo, una voluntad o ya se están formando como partes concretas, ¿no?, dentro de las asociaciones de médicos pues para tratar todos estos temas que estamos hablando? Bueno, yo creo que nosotros somos los garantes en general, nuestras profesiones no tenemos ninguna, yo en la declaración de conflictos obviamente pongo porque es así, no tenemos ninguna relación desde hace muchísimos años con la industria tabaquera ni con ninguna fundación camuflada subvencionada por la industria tabaquera. Entonces eso es importante. Yo creo que lo que está, nosotros en SEPAR, la Sociedad Española de Neumología, cada año tenemos un año que se trabaja sobre una cosa. Pues hace 2 años fue sobre el medio ambiente, sobre el aire que respiramos. Es decir, yo creo que es nuestra obligación, es nuestra obligación, igual que las personas que trabajan en medicina, en cardiología o en endocrinología tienen una obligación moral y casi profesional respecto a qué comemos o qué ejercicio hacemos, pues nosotros tenemos una obligación moral y profesional respecto a qué respiramos, porque va a pasar a través del órgano donde nosotros, en teoría, somos los encargados de cuidarlo, ¿no? Entonces, todos estos trabajos que se han ido presentando, las autoridades sanitarias las conocen, las autoridades políticas también. ¿Cuál es el problema? Pues los lobbies, las presiones que ellos reciben. Me estaba acordando cuando estabas diciendo, tú has hablado del puerto y también en los años 90, pues un epidemiólogo / neumólogo, que es Josep María Antó, publicó unos trabajos que
se dieron cuenta que cuando descargaban unos barcos de soja en el puerto de Barcelona, se llenaban las urgencias de crisis de asma. ¿Esto qué narices es? Y entonces vieron que eran alergias a la soja. ¿Qué hicieron? Pues aparte de publicarlo, se reunieron y cambiaron la forma de bajar la soja, y desde entonces no ha habido ya más. Es decir, que somos capaces, presentando a las autoridades políticas nuestra observación, que es muy limitada y efectivamente casi siempre es local, pero somos capaces de mejorar la salud respiratoria y la salud en general de la población, y tenemos la obligación además. La verdad es que dentro de este panorama un poco como negro, nunca mejor dicho, de lo que se viene, me está gustando esta conversación porque siento que como que hay un punto de vista positivo, ¿no? Que se están haciendo cosas y que las cosas están cambiando. En ese sentido, he estado viendo, haciendo los deberes este fin de semana, una campaña a nivel mundial que se llama Breathe the Life, como Respira la Vida, y está muy bien porque tú puedes poner cualquier ciudad o pueblo y te dice los niveles de contaminación. Y una cosa que enseguida pensé que os quería preguntar era, ya hemos visto los diferentes factores que afectan a estos niveles de contaminación, pero era alucinante que, por ejemplo, en Badalona hubiera más contaminación ambiental que en Nueva York. Entonces, un poco, ¿cuáles creéis que son las razones? Si son solamente a nivel geológico, político, cambio climático, ese otro gran elefante en la habitación que no hemos hablado. Supongo que son diferentes, pero por si queréis hablar un poco de esto. Bueno, yo como decía antes, en España, no hace falta irnos fuera, Badalona no es una ciudad contaminada comparada con el resto. Los focos principales están Villanueva del Arzobispo, Bailén y Manlleu, por la quema de biomasa. Entonces, en el Tirol se quema mucha más, allí todos tienen calderas de biomasa. En Estiria, en Austria, todo el mundo tiene calderas de biomasa. En Copenhague, pero tienen una legislación paralela que les obliga a tener calderas de bajas emisiones, ¿no? Entonces, es complejo, porque a veces se dice es que el coche eléctrico lo resolverá todo, ¿no? Pues sí, en Manlleu no. Entonces, es complejo. Estados Unidos, efectivamente, el señor Bush no firmó el protocolo de Kioto, pero puso filtros a los 410.000 autobuses escolares de diésel que tenía Estados Unidos en el año 2010. ¿De acuerdo? Entonces, entre ellos se protegen. A lo mejor el cambio climático porque dicen, bueno, nosotros nos podemos adaptar y es otra historia, ¿no? Y después está el tema de vulnerabilidad, que tú decías, es que en África utilizan cosas, no hace falta ir a África. Aquí el señor Giuseppe Grezzi, que para mí ha hecho una buena labor, ¿dónde ha peatonalizado las calles? En el centro. Los barrios marginales tienen poca cosa. Pero no lo digo por Valencia, es en cualquier sitio. Madrid Central, su propio nombre lo indica, ¿no? Y entonces la gente va dando vueltas con su coche en barrios periféricos porque no puede entrar a un sitio porque allí, que es el sitio donde hay dinero, pues el aire tiene que ser limpio. Entonces, la calidad del aire varía mucho. Entonces, por ejemplo, quizá tiene peor aire mi pueblo en Morella que Castellón. Y Morella tiene 2.500 habitantes y Castellón debe tener 200 y pico mil. Pero con la industria cerámica emite el NO2, entra con la brisa y el ozono se va generando y afecta a Cirat, Vilafranca del Cid y Morella. Son el récord de la Comunidad Valenciana de ozono. Y tú vas ahí y la gente va allí a respirar aire puro. ¿De acuerdo? Entonces, esto es sin alarmar a nadie ni alertar, porque esto de ir con mascarilla que hacen los japoneses de ahí, eso es vivir amargado, ¿no? Tenemos que hacer lo mejor posible para reducir la contaminación y vivir sin estar siempre preocupado porque aquí qué habrá, ¿no? Pero que no es tan evidente que una ciudad
como Londres, de 12 millones de habitantes, pues tenga una calidad del aire mejor que Villanueva del Arzobispo. Sí, no, de hecho la tiene, porque también lo he estado Por eso, mirando y por tiene eso, mejor por eso. calidad del aire en Londres que Godella, o sea que es un poco raro. Vamos a hablar de una cosa como un poco más tangible, que son las acciones individuales, ¿no? Es decir, qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día, o realmente tanto desde un punto de vista más clínico como desde un punto de vista de nuestra movilidad. ¿Podemos hablar un poquillo de esto a nivel individual? Bueno, No fumar. claro, ya que estamos en el Día Mundial del Tabaco, claramente yo creo que tenemos dos aspectos, un aspecto como individuos, como personas, y otro aspecto pues como los roles que tenemos dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del tabaquismo, claramente pues hay una serie de roles, probablemente son los educadores, los profesionales sanitarios, que tenemos la obligación de cumplir con eso, ¿no? Básicamente porque tenemos toda la información. Hoy en día todo el mundo tiene la información del daño que provoca sobre la salud del tabaco. Hace unos años no la tenían y hoy en día la tiene todo el mundo, pero nosotros debíamos ya en ese momento dar ejemplo, y yo creo que lo hemos hecho. Respecto a lo que respiramos, a esto, yo creo que también. Yo creo que nosotros, cada persona tiene que, bueno, pues, en fin, yo soy un gran defensor de hecho voy andando siempre que puedo, eso, porque creo que no, siempre que puedas ir andando o en bicicleta no tienes por qué coger un coche, y además realmente cuando tú coges el coche probablemente a ti no te pasa nada, pero hay otros que están respirando lo que tú vas dejando. Pero es cierto que es difícil buscar la piedra filosofal de esto, ¿no? Y probablemente cuando eso ocurre es porque hay muchas piedras, y entonces cada uno tiene que... Y realmente es un juego de un montón de organismos, de personas, que cada uno ponga pues su granito, ¿no? Respecto a lo que respiramos y los humos y todo esto, lo habéis comentado, no hace falta irse a África. En Galicia, que está ahí aquí al norte de España, el 30 o 40% de las mujeres que tienen EPOC no han fumado en su vida. Y tienen EPOC porque utilizaban biomasas para hacer la comida. Biomasas, además, sin ningún tipo de control, porque era lo que habían estado haciendo durante generaciones, ¿no? Pues debes educar a esa gente, debes poner los medios, si es necesario, económicos, para que la gente vaya migrando de algo que decir, siempre lo he hecho así, pero esto te va a cortar la vida en 10 o en 15 años, no lo hagas. Tendrás que poner unos mecanismos. ¿Quieres decir algo más respecto a esto? Pues bueno, muchas de las cosas ya se han comentado. Al final, el objetivo común es reducir coches o reducir el impacto del coche en lo que es la calidad del aire. Si hablamos a nivel individual, pues el pequeño esfuerzo de utilizar transportes activos, ¿no? Bicicleta, a pie, etcétera. También como consumidor, intentando fomentar esa reducción de la logística, del transporte de gran distancia, de intentar fomentar el comercio local o la bioeconomía circular, etcétera. Y también creo que tenemos una gran labor de educación, de intentar trasladar estos principios, porque muchas veces en esa transición, seguramente, como antes comentaba Xavier, dentro de unos años lo veremos como algo normal y algo alocado lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Pero la gente que vive esa transición le supone esfuerzos y le supone sacrificios. Yo todas las mañanas tengo una guerra en casa tengo 3 niños y hacerles levantarse 15, 20 minutos antes para poder llegar al tranvía, para poder ir al colegio, es un esfuerzo porque ellos están acostumbrados a ir en coche. Y desde hace como año y medio pues estamos intentando, no siempre lo conseguimos, llegar siempre puntual al metro, al tranvía, para poder llegar. Eso es un esfuerzo abismal, porque es una guerra constante todos los días. Pero estamos en un momento en que ya muchas veces cuando lo preguntan es el propio hermano el que le contesta. Dice, no, es por la calidad del aire, no es para no contaminar. Entonces, esa labor de formación y de educación a los más pequeños y a los que no son tan pequeños pero están fuera de este ámbito, de este campo, creo que es una parte necesaria de la solución. Sí, totalmente de acuerdo. Pensemos que muchas familias han empezado a reciclar porque el niño venía del cole y decía, papá, que me han dicho que el plástico hay que ponerlo tal. Y entonces ahí está.
en la historia. Lo primero es culturizar. ¿Por qué? Porque ¿qué sociedades tienen mejor paridad de género, más conciliación familiar, mejor educación en todas las encuestas? Es Canadá, Australia y las sociedades escandinavas. Y no es el dinero, porque Estados Unidos tiene dinero, pero no tiene buena calidad del aire. La calidad del aire es una característica más, como es la conciliación, y es cultura. Por tanto, los niños, ahí hay que invertir mucho esfuerzo. Y luego lo que decía el doctor, es que hoy leía en un artículo científico que dice que lo de los 10.000 pasos al día no tiene base científica. Eso lo pusieron unos japoneses para vender los relojes, ¿no? Y entonces dice que el punto son 7.000 pasos si tienes más de 60 años y 8.000 si tienes menos. Ahí está la gran ventaja, ¿no? La física. Entonces, si tú vas andando o en bici y haces esos 7.000 pasos, tienes mejoras, disminuyes el riesgo cardiovascular un 50%, y además no emites, y además no haces ruido, porque no hemos hablado del ruido, pero el ruido es tráfico también, pues entonces la calidad de vida en general tuya mejora, no es que solo estés reduciendo la contaminación, ¿no? Y una cosita, si me permites, porque era de un señor neumólogo, en el 1 de noviembre del 2019, que era el Congreso Mundial de Calidad del Aire en la OMS, en Ginebra. Y antes de mi charla me quedé impactado porque él enseñaba, se llama Paolo Saldiva, de Sao Paulo, y hizo 450 autopsias de gente fumadora de Sao Paulo y 450 de gente no fumadora de sitios limpios. Y llegó a la conclusión que un incremento de 5 microgramos de PM2,5 de media anual equivale al depósito en el pulmón de un cigarrillo. Y entonces yo estaba ahí pensando en la almuerzo y dije, ostras, es una animalada, porque Valencia tiene 12, es decir, 2 cigarrillos y medio, pero es que un bebé le haces fumar 2 cigarrillos y medio. Ese es el efecto de la calidad del aire. El fumador fuma el que quiera, pero si tú subes 5 microgramos, lo que haces es que todo el mundo lo respire, los bebés, la gente asmática. Entonces hay que hacer un esfuerzo sin entrar en todos sitios, uy, aquí qué habrá. No ir así. Pero hay sociedades que nos siguen por delante que ya lo han hecho. Y nosotros entraremos al trapo como Nueva Zelanda, que es un país genial en esto. Yo, si me permites un comentario, a raíz del COVID y del tabaco y lo que podemos hacer, en la Comunidad Valenciana, cuando se prohibió fumar en las terrazas después del COVID para evitar la transmisión, pues esa norma se ha mantenido. Entonces está prohibido fumar en las terrazas. La cara que pones es porque la gente no la cumple. Yo el otro día estaba en una terraza y había gente fumando. Pero legalmente no se puede fumar. Es una cosa de la Comunidad Valenciana que el presidente Puig lo mantuvo poco, pues por 2 motivos. Primero, porque concienciar a la población, y luego porque nos olvidamos de los bebés o de los niños. Es decir, los niños cuando están al lado de una persona fumadora o están al lado de un lugar donde hay emisión de gases, los estás castigando, entre comillas, ¿no? Yo creo que eso es algo que no debemos olvidar. Claro, sí. Pues no sé si queréis hacer algún comentario final. Quería volver a agradeceros vuestra participación en esta mesa redonda de hoy. Como digo, espero que nos llevemos esta sensación a casa o este conocimiento de todas las cosas que se están haciendo para mejorar y que haya una visión positiva. La calidad del aire es mala, pero poco a poco la vamos a hacer mejorar, y para ello pues contamos con investigadores, con todo personal sanitario, médicos, neumólogos y, como vemos, de otros campos también. Y bueno, pues nada más, ya quería dar cierre a esta mesa redonda y agradecer de nuevo a la Real Academia, a la Fundación Cañada Blanc y a todos los asistentes a esta mesa redonda de hoy. Muchas gracias.